Así que vamos a ver un video que sinceramente cuando lo vi no lo podía creer. Vamos a ver el video. Antes de la conferencia de prensa que brindó en la funeraria. Le digo al pastor Omar, esto no es una persecución religiosa, es un video que él subió a las redes y que luego los borró. Y creo que está bueno verlo para saber qué tipo de persona es, ¿no? Porque la verdad, cada día me sorprende más el pastor Omar y su mujer. Vamos a verlo. Bueno, acá tenemos entonces la sala donde vamos a hacer la conferencia de prensa. Acabamos de entrar por esta puerta hermosa a la sala donde vamos a hacer la conferencia de prensa, muy bien equipada, muy bien instalada, con sillones. Le estoy haciendo una publicidad a esta gente, me va a tener que retribuir mucho. Bueno, no importa, no, es una broma. Me quiero reír un poco para no llorar. Ustedes me comprenden, ¿no? Yo soy papá de Paloma. Ustedes están escuchando lo mismo que yo, ¿no? Este video lo filmó el día que encontraron el cuerpo de su hija. A la mañana siguiente. ¿Recuerdan la vez pasada que yo le dije que el pastor Omar a mí me da la impresión que vive en un cumpleaños? Es increíble, la verdad que yo no lo puedo creer. Un tipo que está buscando contratar el sepelio, el servicio funerario para su hija de 16 años asesinada de una manera terrible, riéndose y haciendo un chivo, una promoción de una casa velatoria, filmando el proceso. Es más, no solo me da pudor a mí, me da vergüenza ajena, sino que claramente se ve a esta chica que trabaja en la funeraria y a este muchacho que me han dicho, yo no sé si es verdad, yo no lo quiero afirmar, pero aparentemente sería alguien que ha dicho que había que despejar la zona, liberar la zona. Yo no sé si es verdad, no lo podría asegurar. Pero todo muy raro. Vamos a seguir viendo el video. Esto miren lo que es. Le vamos a pedir a ustedes que juntamente con ella que ven acá, esta persona, y con la persona que ella les va a designar, se van a tener que coordinar bastante bien con el tema de las instalaciones. Yo voy a organizar con todos ustedes, antes de empezar con la conferencia de prensa, una charla indicativa que les va a dar ella, o al personal, o al gerente, quien ellos dispongan, de cómo son las cosas en este establecimiento. Al lujo de detalle. Somos todos profesionales y vamos a dar una buena imagen de todo. Ellos, la empresa Colonial, les va a dar una buena imagen de sus servicios y lo vamos a ver acá. Y las imágenes de sus cámaras se va a poder ver y apreciar por todo el mundo. Bueno, pero después ustedes tienen que arreglar con la empresa, ¿no? Es en todo sentido. Y nosotros les vamos a pedir que la empresa haga todo lo bien posible para dejar bien ¿a quién? A Paloma, a todas las personas víctimas, esta gente que... Miren la incomodidad de esta mujer. Y la incomodidad del otro muchacho que, primero que no quería ni que lo filme. Ahora se entiende lo que contaba Emanuel, que contaba sobre lo que hizo cuando estaban bajando el cajón de su hija en la fosa, que estaba filmando y sacando fotos y la mujer le dijo que ya basta. Yo tengo una teoría sobre esto, pero se la voy a contar cuando terminemos de ver el video. En este momento está llorando, terrible como está llorando este problema, este homicidio. Sí, dígame. Sí, me gustaría enseñarle el lugar para poder hacer... Perdón, ¿dijo terrible este homicidio? ¿O yo escuché mal? Voy a volver para atrás. Todas las personas víctimas, esta gente que en este momento está llorando,
Terrible como está llorando este problema, este homicidio. Sí, dígame. Terrible cómo está llorando este problema, este homicidio, dice. La verdad que yo no lo puedo creer. Vamos a escucharlo de vuelta, porque la verdad que no lo puedo creer. El tipo relata como si estuviera en otra dimensión, como si estuviera cubriendo un caso criminal ajeno, ¿no? Vamos a escucharlo de vuelta. Todas las personas víctimas, esta gente que en este momento está llorando. Todas las personas víctimas, todas las personas estas que están llorando. Él es el padre, supuestamente. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Terrible como está llorando este problema. Terrible cómo está llorando este problema, dice el pastor Omar. La verdad es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Lo escucho y no lo puedo creer. Esto no es normal. Está todo bien, yo no voy a acusar a nadie. Pero sinceramente yo no sé qué espera la justicia para actuar. Este tipo de actitudes no son normales en un padre al cual le han asesinado a su hija de esta manera. No es normal. Puede quizás tener un problema psiquiátrico. Pero, ¿cómo puede ser que no esté ya indagado y con los entredichos y las contradicciones que tuvieron con su mujer? Yo creo que deberían haberle hecho hasta un careo entre los dos. Entre los tres o entre los cuatro, poniendo a su hijo y a su hermano. Pero es todo muy raro. No sé, yo la verdad, yo no sé nada. Pero yo creo que la justicia debería indagarlo a este señor, pero hace un año atrás más o menos, ¿eh? No ahora. Estos dichos no son de una persona normal. Pero bueno, vamos a escuchar. Quizás me equivoco. Es una opinión. No es una acusación. No es una persecución religiosa. Estamos observando un video que publicó el protagonista. Para que lo veamos. Lo publicó para que lo veamos y después lo eliminó. Este homicidio. Sí, dígame. Sí, me gustaría enseñarle el lugar para poder organizarnos más que nada para hacer el tema de la conferencia de prensa, ¿sí? Adelante. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a poner un stand acá donde se va a sentar usted y lo que es la prensa se va a sentar en los sillones y cada uno va a poder interactuar con usted a través de los micrófonos seguramente que tendrán. O sea que esto va a ser diferente, va a ser distinto. Como normalmente en otras conferencias, por ahí los periodistas van a ver una mesa donde se va a sentar a las autoridades. Acá no habría eso, sería una charla entre amigos, entre conocidos, nos mirábamos las caras unos a otros en los sillones. Eso sería. Eso sería básicamente, bueno, ustedes más que nada centralizando lo que es el grupo, como para poder brindar la conferencia de prensa y bueno, además acompañándonos desde sus lugares, digamos, para no crear, digamos, desorden dentro del lugar. ¿Quiere dejarles a los compañeros periodistas y a las producciones un número de celular para que ellos inmediatamente se comuniquen con la persona responsable de acá de la empresa y les pueda resolver cualquier inconveniente? Y se pueden comunicar en los teléfonos que están publicados en las páginas de internet, ahí seguramente los vamos a estar asesorando por el tema de coordinación de horarios y demás. Muy bien. Le transmito de mi parte a usted, que es la coordinadora, que aquellos medios que no están acreditados en la lista que ahora le voy a mostrar a usted, les exija la acreditación, es muy importante esto, y el inventario, para no tener nosotros ningún tipo de responsabilidad de que pueda llegar a pasar. ¿Está bien? Esto es muy importante y poder tener estos registros. ¿Ustedes se dan cuenta? El tipo le acaban de asesinar a la hija y lo único que le preocupa son los medios de comunicación y hacerle promoción a la casa velatoria, riéndose como si estuviera en un cumpleaños, sin mencionar cómo él trata de utilizar el caso como si fuese una estrella de Hollywood, que pone condiciones, que él dice a quién le van a permitir el ingreso, a quién no.
que se anoten previamente. Es como un evento. Para él, el funeral de su hija era un evento. Y él era la estrella. Yo soy el papá de Paloma. ¿Dónde está el dolor de este señor? Muchos dicen, bueno, se puede disociar por el dolor, por la tragedia. Sí, es verdad eso. Pero este tipo vive disociado. Es raro. Por otro lado, nosotros digamos, vamos a tener una persona acá, digamos, guiando la prensa, pero nosotros no podemos decir quién entra y quién no. Eso ya, digamos, queda ahí. No, pero ustedes están... este es un lugar privado. Este es un lugar privado. Y los periodistas saben muy bien que cuando entran en un lugar privado no pueden hacer a lo que a ellos se les parece. Y están entrenados para eso en cada universidad. Y también en cada una empresa que así los capacitan y los envían a trabajar. No, eso no se preocupe, son profesionales. Y después vamos a ver, porque aquel equipo de prensa que trabajó mal, lo vamos a ver y vamos a tomar nota. Y el que trabajó bien, hizo un buen trabajo también, y después los premiamos a los buenos y a los malos, le decimos cambia. ¿Cómo lo vas a premiar? El tipo le quería poner reglas a la casa velatoria. Organizó esto como que era un mega evento donde se estaba festejando algo. Se estaba enterrando y se estaba llorando que asesinaron a tu hija. El tipo lo tomó de otra manera, evidentemente. La chica de la casa velatoria, evidentemente, no sabía dónde meterse. Y la cara de vergüenza ajena la delata. Ella le dijo muy claro, nosotros no le podemos prohibir la entrada a nadie. Ah, pero esto es un lugar privado. Nosotros vamos a decir quién entra. Y vamos a ver cómo trabajan. Si son profesionales o no. Este tipo está loco. No, perdón, no está loco. Porque si uno dice que está loco, muchos van a pensar que uno lo quiere beneficiar si llega a ser culpable de algo con, está desequilibrado, tiene que ir a un neuropsiquiátrico. No. Él sabe muy bien lo que hace. Como todo líder de grupo coercitivo, sabe muy bien lo que hace. Lo que pasa es que es bastante siniestro, a mi modesto entender. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero para mí es muy siniestro. Muy siniestro. Aprendan un poquito más. Bueno. Pero somos todos profesionales. Bueno, Cecilia, ¿no? Carolina. ¿Está conforme y de acuerdo entonces con la... Sí, a mí me parece excelente. Y a ver, ¿hay un baño acá también? Sí. A ver, vamos a mostrar. Pásenme, muéstrenme el baño. ¿Esto qué es? No, este es privado, digamos. Ah, privado, bueno. Acá tenemos el baño. La cocina. Hasta la cocina, miren, pueden tomar mate, calentar agua, se puede calentar agua, ¿no? Hay para calentar, sí. hay enchufes, miren muchachos, esto está muy bien instalado. Acá está la cocina, es una cocina eléctrica. Qué bien, pueden tomar mate, café. Y solamente para, digamos, lo que es la prensa. Sí. Miren cómo vamos a recibir a los periodistas acá. Miren qué lindo va, qué lindo. ¿Se dan cuenta? Todo, ¿por qué? Por Paloma. Miren. Sinceramente, estoy haciendo un esfuerzo enorme para no decir lo que pienso. Porque si digo lo que pienso, me pueden denunciar. Y no quiero que me denuncien. Que seguramente cuando apague el stream, se lo voy a decir a mi compañera y lo vamos a compartir ambos. Pero qué lindo, tiene pava eléctrica, cocina eléctrica. Uf. ¿Cómo lo vamos a recibir a los periodistas? Y todo esto por Paloma. Me recuerda a esa frase que dijo
Mirá hasta dónde llegamos, le dijo al cajón. El tipo cree que es una estrella de Hollywood. Pero está bien, no lo voy a decir. Lo voy a guardar para mí. Lo voy a guardar para mí. Lo voy a guardar para mí. Pero bueno, es así la vida. Hay que convivir con este tipo de gente y a veces callarnos algunas cosas. Porque la justicia a veces no está de nuestro lado, ¿no? Aunque yo creo que todos los que ven este video van a pensar exactamente lo que acabo de decir para mí mismo. En silencio lo dije. No se los dije a ustedes. Lo dije así en silencio. Para mi interior. No voy a decir que puse en mute, porque no puse en mute y me saqué las ganas. Pero es realmente lo que pienso. ¿Entienden? Así que bueno, vamos a seguir viendo el video y conteniéndonos para no decir lo que pensamos, porque es demasiado. ¿Esto qué es? No, este es el privado, digamos. Ah, privado, bueno. Acá tenemos el baño. La cocina. Hasta la cocina, miren, pueden tomar mate, calentar agua, se puede calentar agua, ¿no? Hay para calentar, hay enchufes, miren muchachos, esto está muy bien instalado. Acá está la cocina, es una cocina eléctrica. Bien, que me pueden tomar mate, café. Y solamente para, digamos, lo que es la prensa. Sí. Miren cómo vamos a recibir a los periodistas acá. Miren qué lindo va, qué lindo. ¿Se dan cuenta? Todo, ¿por qué? Por Paloma. Miren. Cada vez me cierra más lo que pienso. ¿Todo por qué? Todo por Paloma. ¿Qué habrá querido decir el pastor con esto? A mí, ¿saben qué me suena? Algo en potencial, lo voy a decir, porque es algo que me estoy imaginando. Esto de todo por alguien que pecó y tuvo que terminar de esta manera, y estamos acá. Todo por ella. No digo que sea Omar el que diga esto. Estoy suponiendo en un caso que puede darse, ¿no? Como que gracias a esa pecadora, como en otros casos estoy hablando, no en el caso de Omar. Casos similares donde de alguna manera los victimarios creen que tienen la razón y que lo que sucedió es justo. Porque recuerden que hay gente que dice que es mejor que asesinen a mujeres antes de que pierdan su virginidad. Y también hay gente que dice lo mismo de los hombres, que es mejor que los asesinen, porque si no después se hacen homosexuales cuando son abusados. Esto yo no lo digo. Eso lo dijo el pastor Omar. Es un ejemplo. Y también en el medio del funeral que digan, hay pizza, ¿quieren pizza? Coman pizza. Por eso también me cierra esto de mirá hasta dónde llegamos, le dijo. Mirá hasta dónde llegamos. Mientras que la hija estaba dentro del cajón y el tipo sostenía la foto al lado del cajón, a solas le dijo, no le dijo, te voy a extrañar, hija, te amo. Voy a luchar por justicia hasta que estos hijos de mil que te hicieron esto vayan a prisión de por vida y lo paguen, si es que no los hago pagar yo en vida. No. El pastor Omar le dijo, mirá hasta dónde llegamos. ¿Hasta dónde llegaste, pastor Omar? ¿Hasta dónde llegaste? Pues yo lo único que veo es que sos un pobre tipo que está utilizando el caso de su hija para tener unos 5 minutos de fama. Yo no veo que haya llegado a algún lugar
importante en la vida. Y creo que el lugar más importante para uno es ver crecer a sus hijos, a sus nietos. Lograr justicia cuando te ocurren este tipo de cosas. Que suelen pasar, desgracias. Accidentes suceden también. Yo no veo nada para festejar. ¿Ustedes ven algo para festejar? ¿Ustedes se pondrían contentos como lo hace este señor? Yo no. Estoy diciendo lo que siento. Y esto, Omar, no es persecución religiosa, ¿eh? Estamos analizando lo que vos decís, cómo te movés, lo que dice tu mujer también, cómo nos trató violentamente la vez pasada. No es de buena gente tratar así al prójimo. No es de buena gente. Igual te estamos esperando, ¿eh? Me encantaría hablar con vos. ¿Te la bancás o no te la bancás? ¿O te gusta el show individual? ¿Te gusta dar show en la cámara? Porque te gustan que te enfoquen las cámaras y salir en la TV y que te hagan reportaje Carmen Barbieri, Chiche Heblo, salir en Crónica en el 9. ¿Qué estás pretendiendo? ¿Salir en Netflix también? ¿Que todo el material que estás recolectando sea utilizado en un futuro documental? ¿Es esa tu jugada? ¿Es eso lo que te haría feliz? Estaría bueno que nos respondas, ¿no? Vamos a seguir viendo el video. Hermoso, mira, qué lindo. A ver, ¿seguimos mirando o seguimos? No, después está el baño de caballeros, que es exactamente igual. Ah, bien. ¿Qué les parece? Gracias. ¿Ahora para dónde vamos? Ahora vamos por la oficina para poder finalizar. No sé si se dan cuenta que esta chica está espantada. Está súper espantada con Omar. Y lo único que está queriendo es que el tipo se vaya. Está esperando que se vaya, que le firme los papeles y se vaya. Tiene esos malditos papeles desde que entró Omar a ese lugar. Y no está logrando sacárselo de encima. Está haciendo su mayor esfuerzo. El tipo quería seguir paseando, grabando las instalaciones. No, ahora vamos a la administración, firmás los papeles y te vas. Y ya está. Miren lo que le hizo Omar. Y ya tenemos que empezar a organizar lo que es la despedida en el domicilio. Ah, bueno, pero entonces les mostramos a los muchachos dónde va a estar Paloma. ¿Puede ser? Sí. Sí, el tipo no se quería ir. Quería ir de tour dentro de la casa velatoria. Quería ver la cocina, quería ver el baño. Se filmó en el espejo del baño para salir en el video. Y luego le pidió encima que le muestre dónde iba a estar la hija. ¿Dónde iba a estar el cajón de la hija? Yo la verdad creo que esto no resiste análisis ya. No resiste análisis, no hay racionalidad, no hay disociación, como dicen algunos. Es así. Omar es así. Es así. Porque sigue siendo hasta el día de hoy así. Te podés disociar un día, 2 días, una semana. Pero hace más de un mes que ocurrió esto y sigue igual. Muy llamativo, muy llamativo. Y hay mucho material más. Yo no voy a hacer apreciaciones personales porque no quiero que invaliden este análisis y esta reacción diciendo de que esto es una cuestión personal. Yo con Omar y su mujer no tengo nada y espero no tener nada nunca. No me interesa. Sí, como buena persona, me interesó
invitarlo a charlar acá en el canal para que luego no digan que uno habla y no le da la posibilidad de contar su versión. Pero sinceramente me da una sensación horrible verlo a este señor. Una sensación horrible. ¿Y saben qué? Siempre pienso en la hija. ¿Qué estará pensando Paloma en este momento si viese a su padre de esta manera? Yo creo que mínimamente vergüenza, ¿no? Esto es mi opinión personal, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero los leo. Déjenme sus comentarios en el chat, en la caja de comentarios. A mí me gusta leer su opinión. ¿Estoy equivocado? ¿Qué piensan ustedes de este señor? Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.